Y víctimas de las FARC intervinieron en el debate del Congreso. Sin embargo, varios parlamentarios no prestaron atención a la discusión que plantearon y prefirieron enfocar sus miradas en los celulares. En medio del debate de la refrendación de los acuerdos que se dio en el Congreso, a las víctimas de las FARC les dieron la palabra. Pero en medio de los discursos, varios congresistas prefirieron ignorar estas intervenciones. Algunos miraban su celular, conversaban entre ellos, revisaban sus apuntes o simplemente discutían otro punto de la agenda. Secuestrados por el solo hecho también de hacer política. Sin embargo, la viuda del exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, le dijo al expresidente Uribe que se precipitó en la operación de rescate de su esposo. Estuvo lleno de improvisaciones y como se lo dijera alguien, fue casi una chambonada. Sin embargo, tengo claro que quien disparó contra la vida de Guillermo fue las FARC. El senador del Centro Democrático se defendió. Esa operación no fue una chambonada, ni fue improvisada. Nosotros hicimos mucho esfuerzo para lograr un acuerdo humanitario con la FARC, siempre esfuerzos estériles. La directora de la Fundación Víctimas Visibles le pidió a las FARC que liberen a todos los secuestrados. Que les digan dónde están enterrados sus seres queridos para cerrar un duelo. Es nuestra súplica. Finalmente, las víctimas se quedaron con el sinsabor de ser escuchadas. Mauricio, yo no estoy entendiendo muy bien cuál es la lógica de este ejercicio. En el contexto de una democracia deliberativa como la que debería estar funcionando en el Congreso de la República, los objetivos de una discusión como esta deberían ser dos. Uno, intentar persuadir a los otros de la idea que uno tiene a propósito del sí o a propósito del no, en relación con los acuerdos, cosa que ya sabemos no va a suceder porque todo el mundo está sentado en sus posiciones y no se va a mover ni un milímetro de allí. Y la otra es escuchar actores que no hacen parte del Congreso, como las víctimas, a ver cómo eso puede impactar el argumento que uno tiene a favor o en contra de los procesos de paz. Pero tampoco los estaban escuchando. Entonces, realmente, si ya sabemos cómo va a votar el Congreso, si nadie se está moviendo sus posiciones y si encima de todo no están poniendo atención, ¿qué es lo que están haciendo? Estoy de acuerdo con usted en esas dos objeciones o en esas dos inquietudes, pero le agrego otras dos, Sandra, para completar el nivel de incertidumbre que nos genera esta situación, o por lo menos de inquietud. El primero de ellos, se supone que la refrendación que va a hacer el Congreso es una refrendación que representa al pueblo colombiano, es decir, que equivale a la refrendación del pueblo colombiano. Y eso definitivamente no es así. Buena parte del debate de hoy se dedicó, por lo menos una parte sustancial, a discutir entre los mismos congresistas si era legítimo o no que el Congreso fuera quien refrendara este acuerdo. La duda arranca por allí, imagínense qué pensarán una cantidad de colombianos que no se sienten representados por ese Congreso. Eso sin mencionar con que ser juez y parte en el asunto no es muy presentable, que digamos. Además de eso, pero hay otro elemento que puede hacer de este ejercicio algo inocuo, y es que sabemos que la refrendación se está impulsando a marchas forzadas para tratar de tener prontamente la posibilidad de pasar en el Congreso las distintas leyes y actos legislativos, reformas constitucionales que conlleva el acuerdo de paz. Pero ayer dijimos en este noticiero, la ponencia que se va a discutir en la Corte Constitucional dice que el fast track, eso que agiliza el proceso en el Congreso, solamente sería vigente si hubiera refrendación popular, no refrendación en el Congreso. Por lo tanto, una arandela más que se le suma al ejercicio de inocuidad que está sucediendo en este momento en el Congreso, que es como cumplir por cumplir, más o menos.